Ok, entonces bueno, vamos a empezar. La primera pregunta, vean que habla sobre inversa, ¿verdad? Entonces, de hecho, de las primeras preguntas que van a venir en el examen, unas 3 o 4 van a ser de las inversas, ¿verdad? Entonces ya sabemos que eso es como el primer tema que nos va a entrar muy probablemente. Entonces dice, bueno, tenemos esta función así, aquí nos dicen que este es el dominio y t es el codominio, pero lo que nos interesa es el criterio. Entonces dice que bueno, aquí tenemos que evaluar, ¿verdad? Tenemos que evaluar para ver cuál es el codominio. Este es un ejercicio vacilón porque de este creo que no hemos hecho muchos, entonces sí, es bueno que hagamos un ejercicio así el día de hoy para que ustedes vean cómo se hace. T sería el codominio, ¿verdad? Son las imágenes, o sea, son los resultados, ¿ok? ¿Los resultados de qué? Son los resultados de usar el dominio, que es este que está aquí, de 1 a 4, en el criterio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un dominio, que son desde el 1 hasta el 4 y nosotros solo vamos a evaluar en el 1 y el 4 porque esto es un criterio que es una línea recta, ¿verdad? Entonces con solo eso ya es suficiente para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto da f de 1 porque vea que nos preguntan por t. T es el codominio, pero no nos están diciendo quién es, no sabemos cuáles números son. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarlo a ver cuánto da ese t, cuánto es el codominio. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto da f de 1 y también calcular cuánto da f de 4. ¿Por qué estos dos? Porque son los valores extremos que vienen en el dominio. El 1 y después el 4, ¿verdad? Entonces ahí lo que quiero que me entiendan es que el dominio, ¿verdad? De esa función, que es este de 1 a 4, no son solo el 1 y el 4, sino que son todos los valores que están entre el 1 y el 4, por eso se presenta así como un intervalo, ¿verdad? Entonces ahí van a estar el 2 y el 3, obvio, pero también van a estar el 1,1, el 1,3, el 1,5, todos esos, ¿verdad? El 2,3, todos los que están entre el 1 y el 4, por eso se presenta así en notación de intervalo. Nosotros no vamos a evaluarlos todos porque sería imposible. Lo que vamos a hacer es evaluar los valores extremos de ese intervalo y con eso ya podemos interpretar cuál sería el codominio. Esto se hace de una manera muy sencilla, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer con la calculadora, no nos vamos a aplicar aquí, poner esta. Entonces esto lo vamos a hacer con la calculadora. Lo que vamos a hacer es poner el criterio de la función, que en este caso sería 1 menos 2, aquí va la x, pero no vamos a escribir la x, sino que la vamos a sustituir por el 1, que es el que queremos evaluar. Y recordemos que siempre que hacemos una sustitución es importante hacerlo entre paréntesis para darnos cuenta que ahí hicimos la sustitución, aquí era donde estaba la x, pero no escribimos la x, sino que escribimos la sustitución que estamos haciendo. Lo mismo en el segundo, 1 menos 2, no vamos a escribir la x, sino que vamos a escribir el 4 entre paréntesis y abajo el 5, ¿ok? Y eso lo resolvemos en la calculadora. Solo ponemos esto, solo esto es lo que vamos a poner en la calculadora. Entonces vamos a escribir fracción primero, 1 menos 2 paréntesis y abajo ponemos el 5, le damos igual y esto nos dice que es menos un quinto. Entonces ya tenemos el primer valor extremo, digámoslo así. Entonces ya sabemos que el 1 se relaciona con el 1 quinto negativo. Y ahora vamos a ver con qué se relaciona el 4. Pero para no escribir todo la misma expresión, porque es igual, nada más lo único que vamos a cambiar es el 1 por un 4. Entonces lo que hacemos es que no borramos, no le damos aquí a C, sino que le damos con la flechita para la izquierda. Y entonces ya con eso nos permite devolvernos, nos da menos 7 quintos. Eso quiere decir que el intervalo que nosotros estamos buscando, el menos 7 quintos, menos 1. De ahí es que salen esos dos valores. ¿Hay alguna pregunta con eso? Vamos más o menos bien, cualquier cosa me dice. Siguiente pregunta, la 2. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones cumple con las condiciones para tener inversa? Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para que una función tuviera inversa? Que todos los valores del dominio tengan una imagen, ¿ok? Que todos los valores de aquí puedan tener un resultado. Entonces, más que todo lo que nosotros tenemos que evitar es, por ejemplo, si vienen raíces, los números negativos no tendrían resultado, nos va a dar un error. Bueno, en este caso nos va a dar un número complejo, ¿verdad? Entonces vamos a evitar que nos dé con números negativos. También que nos dé que las raíces tengan números negativos, también que nos dé en alguna ocasión una división entre 0, ¿verdad? Eso podría presentar algún problema. Entonces, lo que nosotros buscamos es una función, ¿verdad? Que todas las preimágenes tengan imagen y además que sea biyectiva. Entonces recuerden que para que sea biyectiva, la función tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. Pero básicamente en este tema lo que nos van a decir es lo siguiente. Recordemos que esto es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Las ecuaciones cuadráticas hacen algo así, ¿verdad? O así o así. Entonces las funciones cuadráticas por definición o por su naturaleza no son inyectivas. ¿Por qué? Porque si yo paso una línea,
la voy a tocar en dos puntos diferentes, entonces al no ser inyectiva no tendría inversa, ¿verdad? Ese es el problema que encontramos con las funciones cuadráticas. Luego, la función raíz cuadrada sucede algo similar, digámoslo así, pasa algo similar. Vamos a analizarlo aquí en el GeoGebra porque puede tener 2 cuadradas. Bajar aquí a y, x está bien, esta podría tener, vamos a ver, esta podría tener, esta otra 2, 4, 5, 25 está, sí, esta también y esta también. Sí, aquí hay un pequeño problema con esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones cumple con las condiciones para tener inversa? En este caso, las 3 cumplen con las condiciones para tener inversas. 3 están definidas de tal manera que pueden tener inversa. Aquí hay un errorcillo porque no solo las 2 primeras, sino la tercera también. Vamos a ver, la idea es la siguiente para tratar de explicarles. Esta es la primera, raíz cuadrada, ¿ok? La raíz cuadrada de 1 es 1, la de 2 es 1, el resto, la de 3 es 1, el resto también, la de 4 es 2 y así sucesivamente. Por eso se nos dibuja esta línea verde. Entonces recordemos que para que tenga función inversa, ¿verdad? La función tiene que ser inyectiva. Y para que fuera inyectiva, yo tendría que trazar líneas horizontales. Yo tendría que trazar líneas horizontales así. Y que esa línea horizontal nada más me toque en un punto la función, y vean que aquí por más que yo haga líneas horizontales, la función siempre la voy a tocar en un punto, entonces sí es inyectiva. Entonces lo segundo que nosotros tenemos que analizar es que sea sobreyectiva, es decir, que todos los valores que están aquí tengan respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, la raíz de 0 es 0. Está bien, tiene respuesta. La raíz de 1 tiene respuesta, la raíz de 2 tiene respuesta, la raíz de 3 tiene respuesta, y así sucesivamente todos los valores que están aquí en este intervalo, ¿verdad? Que es de 0 más infinito, o sea, del 0 en adelante, cualquier número que yo le ponga raíz cuadrada de ese número, voy a encontrar respuesta. Entonces, por lo tanto, esta es inyectiva y esta es también sobreyectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los valores de aquí se pueden relacionar con un valor de aquí, ¿ok? Entonces vamos a decir que cumple las dos condiciones. Esta sí podría tener inversa. Esta que está x al cuadrado, vamos a dibujarla aquí para que ustedes vean cuál es x al cuadrado. Si yo hago la función y igual a x al cuadrado, voy a obtener una figura como esa, ¿ok? Pero vean que el dominio que ellos me están diciendo no es todo el dominio, no estamos tomando toda la figura, sino solamente estamos tomando entre el 2 y el 4. Es decir, como que yo viniera y cortara esa función de aquí a aquí y solo me quede con este pedacito. Voy a pintarla de otro color para que ustedes me entiendan qué es lo que nos están diciendo en este ejercicio. Vamos a concentrarnos en la línea roja, pero vamos a concentrarnos en la línea roja que está entre esta línea negra y esta línea negra, o sea, solo nos vamos a fijar en esta parte de aquí, ¿ok? Y en esa parte de ahí nosotros vemos que es inyectiva porque todo esto de aquí lo omitimos, ¿verdad? Toda esta parte es como que no existiera, y si yo hago líneas horizontales aquí, solo la voy a tocar una vez, que esta parte de aquí no existe, solo la voy a tocar en roja. Entonces también es inyectiva y también es sobreyectiva en este caso. Y la última es, siempre va a tener inversa porque es una función lineal. Entonces así como las definieron, las 3 cumplen con las condiciones para tener inversa. Entonces aquí la pregunta estaría, digamos que mal planteada, porque tendría 3 respuestas. Vamos a ver la siguiente, la tercera dice, considere las representaciones gráficas adjuntas, las cuales corresponden a las gráficas de las funciones, esas que están ahí, y queremos saber cuál es la función y su inversa. ¿Se acuerdan que lo que yo buscaba es que hicieran como una especie de espejo, verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una que viene así, entonces la otra debería venir más o menos como así, haciendo una especie de espejo, ¿verdad? O de simetría con respecto a esta línea que decíamos que era y igual a x, que se llamaba la función identidad. Entonces, ¿cuál creen ustedes de esas 3 que es la única que cumple esa condición? La F y G, muy bien, F y G, ¿ok? Muy bien, F y G, ¿verdad? Si nosotros dibujamos aquí la función identidad, vamos a darnos cuenta que hay simetría, ¿verdad? Como una especie de espejo, ellas van haciendo exactamente lo mismo con respecto a la función identidad. Otra cosa que nosotros podemos hacer es sacar los puntos. Por ejemplo, este punto de aquí, ¿quién se acuerda cómo se daría ese punto si yo lo quiero dar así con 2 coordenadas? Este punto de aquí, que es el 2, pero ¿cuál otro número le hace falta? Para ver si me entienden. Por ejemplo, si yo dibujo este punto de aquí, ese sería el 3,2, ¿verdad? O este punto de aquí
sería el 3, menos 2. Pero este de aquí, ¿cómo sería? Ok, 2, menos 1 sería como decir aquí. El primero, ¿verdad? El 2 y luego el menos 1. Entonces el 2, menos 1 sería como este punto de aquí. ¿Por qué? Porque tiene dos coordenadas. Yo entiendo que usted lo está relacionando con este de aquí, pero la idea es aquí, ¿verdad? Debajo de ese punto, directamente hacia el eje, lo que hay es un 0. Entonces yo me fijo que hay debajo, un 0. Y se pone primero el 0 y luego el 2. Siempre se pone primero el que está horizontal, ¿verdad? Aquí. Y luego se pone de segundo la altura. ¿Ok? Entonces este es el 0,2. Este punto de aquí, vean que él está en el menos 1. Entonces está aquí en el menos 1. ¿Y qué altura tiene para arriba y para abajo? No tiene ninguna altura porque está aquí en el mismo eje. Entonces este es el menos 1,0. ¿Ok? ¿Cuáles ahora sí, sabiendo eso, cuáles serían las coordenadas de este? ¿Cuáles serían las coordenadas? Lleva un 2. 2,0. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a recordar eso. Vamos a recordar, bueno, lo voy a poner aquí. Recordar eso porque eso es importante. Porque en algunos, ¿cómo se llama? Temas, esto se toca nuevamente. Cuando nosotros hablamos de un punto en el plano cartesiano, siempre va a tener dos coordenadas, ¿verdad? Entonces, si yo digo, por ejemplo, este punto de aquí, ese, ¿verdad? Ese punto, yo lo que tengo que hacer es fijarme hacia la izquierda con quién se relaciona y fijarme hacia abajo con quién se relaciona, ¿verdad? Entonces, este punto fácilmente nosotros decimos que tiene al 3 y tiene al 2, ¿verdad? Yo veo dónde está el punto, me voy directamente hacia abajo, ahí está, y me voy directamente hacia la izquierda, ahí está el 3. Entonces este punto tiene al 2 y al 3. Siempre se pone primero el que está horizontal, o sea, el 2 en este caso, y de segundo el que está como altura para arriba y para abajo, ¿verdad? Por eso se llaman paraordenados, porque siempre llevan ese orden. Primero el horizontal, segundo el vertical. O muchas veces nosotros lo que decimos es, si yo estoy en el 0, para llegar a ese punto, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme 2 hacia la derecha y luego 3 hacia arriba, ¿verdad? Por eso es que viene el punto 2,3. Entonces, si yo pongo este otro punto de aquí, por ejemplo, ¿verdad? El B. Entonces, ¿qué coordenadas tiene ese B? Yo lo que hago es que me fijo directamente hacia abajo, veo que ahí está el 4. Entonces, este sería el 4, y me fijo qué altura tiene, 5. Este es el 4,5. Igual si están para este lado, nada más que lo que pasa es que va a haber uno de los dos que están negativos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el C ahí, entonces yo me fijo que directamente hacia abajo está el menos 4 y en la altura él está al 2. Entonces este sería menos 4,2. Se pone primero siempre el eje horizontal, luego el vertical. Igual si está abajo, por ejemplo, si yo tengo este punto de aquí, entonces yo diría, bueno, está directamente relacionado con el 4 y con el menos, ¿verdad? Entonces sería 4, menos 3. Perdón. El problema es cuando están sobre el eje, por ejemplo ahí o por ejemplo aquí, ¿verdad? Veamos el E. Entonces directamente hacia arriba yo veo que él está en el 0. ¿Okay? Entonces por eso ve que es 0, y me fijo a qué altura está, 0,6. Pero para abajo, ¿qué hay? Está el 0. Entonces por eso este punto es el 0,6. Este sería el 0,5, el 0,4, el 0,3, el 0,2, el 0,-2, el 0,-3, el 0,-1. Todos esos puntos son 0, y la altura que tiene. O sea, todos los puntos que están aquí siempre va a llevar de primero el 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el F? Por ejemplo, yo veo que el F está en el 7, ¿verdad? Pero ¿qué altura tiene? No está ni para arriba ni para abajo. Está ahí mismo donde estaría el 0, ¿verdad? De altura 0. Entonces este sería el 7,0. Este sería el 4,0. Este el menos 0. Este más 0. El menos 6,0. Es decir, si está en el eje horizontal, va a ser el número, 0. ¿Ok? Será ir refrescando ese conocimiento, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Entonces, ya tenemos que este es el 2,0, ¿ven? Y entonces ahora sí, ¿este cuál sería? Este de aquí, que está sobre el menos 1. Ajá, es 0, menos 1, ¿verdad? Porque el menos 1 está sobre altura, ¿verdad? Sobre altura. Entonces, las alturas van de segunda, las que se corren así hacia izquierda y derecha van de primero. Entonces, bueno, ese no era el tema de esto, ¿verdad? Pero yo me voy a dar cuenta si son inversas y, por ejemplo, en esta de aquí, yo tengo el 0, menos 2 y en esta lo tengo al revés, 2,0, ve ahí son inversas. En esta de aquí tengo el menos 1,0 y aquí tengo el 0, menos 1. Esa es otra característica que nos indica que esas funciones son inversas, ¿ok? Vean lo que pasa con esta otra de aquí. Vamos a poner los puntos, vamos a ver los puntos. Aquí yo tengo el menos 6,5, ¿verdad? 6,5 en este punto. ¿Este punto cuál es? Menos 3,2. Perfecto, muy bien. ¿Este punto cuál es? 3, menos 2. ¿Y este punto de aquí cuál es? 6, menos 5. Vean que para que sean inversas, como en este caso de aquí, que sí son inversas, veamos qué pasa. Yo tengo el 0,
y tengo el 2, ¿ok? En la otra lo que tiene que pasar es que estén al revés en las posiciones, que sean los mismos números, pero que estén en la posición contraria. Entonces aquí encontramos el 0 y el 2 en las contrarias, por eso son inversas. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo el -1 y el 0, y aquí tengo el 0 menos 1. No me cambian los signos, o sea, aquí era -1, aquí sigue siendo -1. Nada más cambian las posiciones. Si solo cambiaron las posiciones, yo sé que son inversas. En cambio, ¿qué pasa aquí? Yo tengo el 3 y el 2, y aquí está el 3 y el 2 en la misma posición, digámoslo así, y me cambió los signos. Eso es señal de que es inversa, ¿ok? Para que sean inversas, tienen que ser exactamente los mismos números, con los mismos signos, pero cambiando la posición. Si estaba de primero pasa para segundo, y si estaba de segundo pasa para primero. Ve, analicemos con estos otros. Tengo -6 y 5, y aquí el 6, digamos, debería haber cambiado a la segunda posición, y lo que pasó fue que me cambió de signo, me sirve. Y el 5 también me cambió de signo, pero no me cambió de posición. Significa que estas no son inversas, aunque podrían parecer, no son. Entonces aquí la correcta es F y G, ¿ok? Ok, aquí vamos a buscar un intervalo, sobre todo donde si yo trazo líneas, ¿verdad? Aquí nos dan esta gráfica y nos dicen encuentro un intervalo donde la función posea inversa. Entonces yo necesito trazar líneas que no la toque dos veces. De hecho, en ninguna parte la toca dos veces. Muchas veces este tipo de ejemplos viene además así, ¿verdad? Entonces yo sé que en toda esta parte de aquí no me serviría porque la toco dos veces. Entonces no me serviría aquí, yo tendría que quitarle un pedazo a esa función para que pudiera tener inversa. Pero en esta no pasa nada. Entonces, ¿qué significa? O sea, por más que yo lo busque, en ningún lado voy a encontrar una línea horizontal que toque la función dos veces. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escoger cualquier intervalo de esa función, cualquier pedacito me sirve. Por ejemplo, yo podría decir, me sirve desde el 1 hasta el 4. Si yo digo del 1 al 4, lo que estoy diciendo es nada más estoy agarrando este pedacito. 1 es aquí y el 4 es aquí. Me ignoro todo esto y solo me interesa del 1 al 4. Ahí tendría inversa. También podría decir que me sirve de empezando desde el -3 aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta el 2, por ejemplo, podría ser bien. Entonces yo estoy diciendo que estoy tomando todo este pedacito de aquí, ¿verdad? Empiezo aquí en el -3 y termino aquí en el 2. Entonces todo esto, ¿por qué? Porque no se repite. Pero como cualquier pedazo me sirve, entonces yo más bien voy a analizar los que me dan, a ver si los que me dan están correctos. Entonces vamos a ver, desde -3 a 4, entonces desde -3 sería aquí, hasta el 4 sería aquí. Lo que me están diciendo es esta parte desde aquí, ¿verdad? Entonces empiezo en el -3 y termino en el 4. Entonces toda esta partecita está bien. Ahí tendría inversa esa función. Entonces esa sería uno correcto. Vamos a ver el segundo. De -1 a 0. De -1 aquí a 0 aquí. Solo tomando este pedacito también está correcto. Esta es otra pregunta que está incorrecta. Se formuló de manera incorrecta, ¿ok? Y de -3 a 2 sería empezar aquí y llegar hasta el 2. Entonces que todo este pedacito de aquí tendría inversa. Sí tendría inversa porque condición de que... Y no sabemos si es sobreyectiva porque no hay datos que nos vayan a decir de cuál es el dominio. Entonces en este caso cualquiera de las tres respuestas estaría bueno. La típica pregunta aquí, tal vez es que pusieron el gráfico que no era. La típica pregunta es que nos dan la función, por ejemplo así, y da una vuelta para acá y da otra vuelta para arriba y se viene hasta aquí, por ejemplo. Entonces yo tendría que eliminar toda esta parte que tiene vuelta y quedarme con solo esto, ¿verdad? Como aquí hasta aquí. Entonces yo diría, bueno, de 1 a 4 sería un intervalo que en esta función azul me serviría, ¿verdad? Pero como esta desde un principio no trae vueltillas, entonces en cualquier parte que yo la use me va a funcionar para funcionar. Creo que ahí tal vez el gráfico fue el que adjuntaron mal. Luego dice la 5. Si esto sucediera en el examen, pues ustedes obviamente van a tener la pregunta buena. Dice la 5. ¿Cuál opción tiene la inversa de esta? Recuerden que la inversa de un logaritmo siempre es una exponencial. Entonces yo lo que voy a hacer es la misma estrategia, digámoslo así, aplicamos para sacar funciones inversas. Pero recuerden que para despejar un logaritmo lo que hacía era lo siguiente. Este de aquí pasa a ser la base de este de aquí. Entonces me quedaría 5 a la y es igual a x, ¿ok? Entonces elimino la palabra logaritmo y entonces en este caso me quedaría 5, la base, siempre la base. Esto es la conversión de logaritmos a exponenciales, ¿verdad? Es el primer tema ahí, el cambio de logaritmo a exponencial, y siempre se da esa relación. Voy a repetirlo aquí para que ustedes, digamos que yo tenga así, ¿ok? Yo tengo este logaritmo. Ese logaritmo yo siempre lo puedo representar como un exponencial y siempre se hace de la siguiente manera. La base junto con este numerito de aquí pasan a ser una potencia, ¿ok?
y el argumento, que es el que está aquí dentro de los paréntesis, digámoslo así, el logaritmo pasa a ser el resultado, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que yo siempre puedo cambiar un logaritmo exponencial. Otro ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8 igual a 3, por ejemplo. Entonces, ¿cómo convierto eso yo a una exponencial? Se convierte, la base pasa a ser la base de una potencia junto con este de exponente. Entonces queda 2 a la 3 es igual. Esa es la forma en la que siempre vamos a cambiar. Entonces, repitiendo esta idea, yo tengo así, logaritmo en base 5 de x va a ser igual a x, al y lo voy a poner a este lado para que sigamos el mismo orden que estábamos haciendo ahí. Entonces 5 a la y es igual a x, ¿verdad? Entonces esta sería la función inversa, pero la función inversa siempre la ponemos con términos de x, entonces sería 5 a la x. Por lo tanto, la función inversa sería esta aquí, ¿ok? Entonces esa es la estrategia que siempre vamos a usar para eso. Ahora, para que nos ayudemos en la siguiente pregunta, y usando esta misma lógica de aquí, recordemos algo, los logaritmos naturales, sí, cuando viene el logaritmo natural, es lo mismo que decir logaritmo en base e, ¿verdad? Recuerden que e es un número similar a pi, ¿verdad? En el sentido de que son números, en este caso e es el 2,71, pero para no escribir 2,71 y todos los números que siguen ahí, tenemos la e. Pero simplemente es eso, ¿verdad? Para no escribir logaritmo con la base 2,71, que eso sí se puede. Entonces usamos e. Y todavía hay una forma de verlo todavía más simple, que es poner logaritmo natural. Entonces logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo en base. Es exactamente lo mismo, nada más que así, para darle un nombre como más propio. Porque más adelante en el cálculo, cuando ustedes estén en la universidad, van a ver que los logaritmos naturales ayudan a solucionar varios problemas. Entonces por eso se les dio hasta una notación propia. Entonces, aquí nos preguntan cuál es la función inversa de e a la x, ¿verdad? Y entonces vean qué interesante, logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces yo tengo logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo en base e de x, ¿verdad? Y esto es igual a y. Si yo hago aquí el mismo cambio que estábamos haciendo anteriormente, entonces e a la y va a ser igual al argumento que yo tengo aquí, que es x, ¿verdad? Y entonces esta sería la función inversa, ¿verdad? Nada más que la función inversa siempre la voy a dar en términos de x, y entonces e a la x es la función inversa de logaritmo natural, ¿ok? Nada más que aquí lo hice partiendo del logaritmo natural para llegar a el exponencial, ¿ok? Pero son la función inversa. Entonces siempre que a ustedes les pregunten cuál es la función inversa del logaritmo natural de x, es e a la x. O cuál es la función inversa de e a la x, la función inversa de e a la x es logaritmo natural de x, ¿verdad? Entre ellos dos son inversos, esa es la idea. De hecho, muchas veces esta pregunta se responde de memoria, ¿no? Ni siquiera la vuelven a ver. ¿Por qué esta no? Si dice aquí 2.71, porque aquí ya lo estamos cortando. En realidad e no es 2,71, es 2,71, vamos a ver qué más números trae, 71, 82, 81, etcétera, 82, 81, etcétera. Entonces e no es nada más 2,71, es un montón de números más ahí. Este sería una próxima. Siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función exponencial? Esto lo vimos la semana pasada revisando la tarea. ¿Se acuerdan que hay ciertas condiciones que tiene que cumplir una función para que se considere exponencial? Y no las tiene, entonces no se considera función exponencial? Por ejemplo, ¿cuál podemos descartar de una vez? La A, la B o la C, que no cumple con las condiciones de ser función exponencial. La B, muy bien, esta no. ¿Por qué? Porque la X viene en la base, no puede tener X en la base. Y entonces ahora tenemos aquí 50-50, ¿verdad? ¿Cuál de las otras dos tenemos que descartar? ¿Cuál podemos descartar? Muy bien, no puede ser negativo, entonces aquí la A es la correcta, ¿verdad? 1/7 está bien, es una función exponencial. Luego tenemos las siguientes características de una función exponencial. Tenemos esta función exponencial, 2 a la x, ¿verdad? Dice que interseca al eje y en 0,1. Recuerden que esto es una de las características que siempre se cumple, ¿verdad? Siempre se cumple que las funciones exponenciales, todas las funciones exponenciales, pasan por el punto 0,1 independientemente, ¿verdad? Este es el 0,1. Independientemente de si es creciente o es decreciente, todas las funciones exponenciales pasan por el 0,1. ¿Ok? Eso es una característica de todas las funciones exponenciales. Como esta es una función exponencial, entonces cumple eso. Lo segundo es saber si es creciente o es decreciente. ¿Quién se acuerda cómo sabíamos si era creciente o decreciente? Muy bien, exactamente. Entonces esta es creciente, ¿por qué? Porque la base es 2, ¿verdad? La base
es 2 y es mayor que 1, es más grande que 1, por lo tanto es creciente. Entonces esta es cierta y la segunda es cierta, por lo tanto las dos características que nos están dando ahí, cierto. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a una función logarítmica? Al igual que con las exponenciales, ¿verdad? No puede tener esto, no puede tener lo otro. Las logarítmicas pasa lo mismo. ¿Cuál de aquí podemos descartar de una vez? La A. La A, ¿por qué? No puede tener ¿qué? Muy bien, no puede tener X en la base, ¿ok? ¿Y cuál otra tenemos que descartar? La B, porque no puede tener negativos en la base, ¿verdad? Entonces en este caso la correcta es la C. Vamos a ver la 10, esta es muy parecida a esta de aquí, a la 8, ¿verdad? La 10 es muy parecida a la 8. La base, la que vale un medio, entonces dice que interseca el eje X en el 1,0. Esto es cierto para todos los logaritmos. Los logaritmos son así o así o así. Esas son las formas de los logaritmos. Así cuando es creciente y así cuando es decreciente. Y sin importar si es creciente o decreciente, siempre pasan por el 1,0, punto 1,0. Siempre esto es cierto para todos los logaritmos. Entonces esto es cierto. ¿Okay? Interseca el eje X en el 1,0. O sea, siempre pasa por el 1,0. Ahora, la pregunta es, ¿este logaritmo es creciente o es decreciente? Decreciente, muy bien, porque la base es un medio que es 0,5, o sea, está entre 0 y 1. Los que están entre 0 y 1 son decrecientes, ¿verdad? Si fuera más grande que 1, entonces sería creciente. Siguiente pregunta dice, tenemos esa función, logaritmo en base 3 de x, la imagen de 81. Esta es una forma de decir, calcule f de 81, ¿ok? Dígame cuánto da f de 81. Esta es una pregunta que ustedes no pueden perder, ¿verdad? Porque esto se hace con la calculadora. Simplemente lo que le están diciendo es, agarre el logaritmo que le dieron en base 3 y en vez de poner la x, ponga la x, sino que ponga el 80, ¿ok? Y lo vamos a poner en la calculadora con esta tecla que trae para la base y para el argumento, ¿verdad? En esta. Si es en la otra calculadora, entonces lo que hacemos es poner esta otra tecla que está aquí, que se me habilita el cuadrito de la base y el cuadrito del argumento. Tiene que tener los dos cuadritos. A veces hacemos unos inventos ahí y obviamente nos da mal porque no es la tecla que es correcta, ¿verdad? Y entonces vemos que en ambas calculadoras la respuesta es 4. ¿Verdad? Entonces en esta pregunta, es una pregunta de esas que están, digamos que regaladas, y el truco está en saber que cómo hago esto, la imagen de 81. Entonces la imagen significa sustitúyalo ahí. Para eso, cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que el profesor usaba esta palabrita que no significa nada, pero decía la técnica PIS, ¿verdad? Y la técnica PIS era, si me preguntan, ojo, esto es si me preguntan por la preimagen, la P significa preimagen, entonces tengo que hacer lo siguiente, que es la I significa igualar. Si esta pregunta hubiera sido, ¿cuál es la preimagen? Entonces yo tendría que agarrar logaritmo en base 3 de X e igualarlo al número que me dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me preguntan por la preimagen, igualo, ¿ok? Ahora, este no es el caso, aquí me están preguntando por la imagen. Entonces, cuando me preguntan por la imagen, ignoro la P como si existiera, entonces la I significa imagen, ¿ok? Y debo hacer lo siguiente a la I, que es sustituir. Ok, sustituir. Entonces, ¿qué es sustituir? Poner el 81 donde está la X, que fue exactamente lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, si me preguntan por la preimagen, igualo. Si me preguntan por la imagen, sustituyo. Esa es la estrategia, ¿ok? Es una forma de acordarse, ¿verdad? Esto no significa en realidad nada, simplemente es una palabrilla que a uno se le pega por alguna curiosidad de cómo funciona nuestro cerebro y luego ya uno ata cabos ahí si no se acuerda cuál era lo que era lo que tenía que hacer. Dice, la siguiente función logarítmica, esa que tenemos ahí, que es la misma de antes, se clasifica como creciente, decreciente o constante. Ese es un regalo. ¿Quién me puede decir cuánto qué es? Si es creciente, creciente, ¿verdad? Porque me fijo solo en la base, es lo que me interesa, y la base es un número más grande que 1, entonces es creciente. Ok, y esta sí es muy parecida a esta que les estaba diciendo de aquí, esta que sigue, respuesta corta. Y aquí lo que vamos a eliminar es la parte recta. La parte recta no me sirve. ¿Por qué? Aquí es en cuál parte esta función podría tener inversa. Esta sería como la vueltita, ¿ok? Porque tenemos que eliminar las vueltitas y tenemos que eliminar las partes rectas. Porque las partes rectas, si yo hago una línea horizontal, ¿qué pasa? La toco aquí, sigo tocando, y la vuelvo a tocar ahí. No solo la toco 2 veces, sino que la toco un montón de veces, infinitas. Entonces por eso, cuando me pregunten que en cuál intervalo tiene inversa, yo lo que hago es quitar las vueltas y también quitar las partes que están planas, ¿ok? En ese caso se llaman constantes. Entonces yo puedo usar toda esta parte de aquí. Podría empezar en el -8, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, como cortarla de aquí a aquí.
y ese no es el 5. Ojo, si ponen 5 está malo, ¿ok? Aquí no voy a poner el 5, sino que yo tengo que fijarme cuál número va aquí. En este caso es el 0, ¿verdad? Entonces desde menos 8, empiezo aquí en el menos 8 y llego hasta el 0. Estoy diciendo que estoy tomando toda esta partecita de aquí, ¿verdad? Si sienten como temor, decía un amigo mío, porque se confunde con ese ahí, entonces podrían parar aquí en el menos 1. Entonces decir, empiezo en el menos 8 y tomo hasta el menos 1. Entonces ya yo sé que esa parte de ahí no tiene vueltitas, no tiene partes rectas o planas, digámoslo así. Entonces ese sería otro intervalo que me serviría de menos 8 a menos 1, ¿verdad? Aquí para tomar el máximo dominio, la parte más grande que puedo tomar es, como esto tiene una flecha para acá, quiere decir que esto sigue y sigue, ¿sí? Sí, es que esto siempre las direcciones se dan en el eje X, digámoslo así, ¿ok? Entonces, este 5, ok, este 5 es altura, pero ¿quién está debajo de ese 5? El 0. Entonces uno dice, empiezo aquí y termino aquí, ¿verdad? La función que está haciendo, bueno, ella está por otro lado, pero yo empecé aquí y terminé aquí. Es como agarrar y cortarla así, ¿ve? ¿Verdad? Entonces, del 8 al 0, ¿verdad? Esos son los valores que nosotros vamos a... Si ponen el 5 está malo, ¿por qué? Porque el 5 me estaría diciendo que la llegue hasta aquí, ¿verdad? Este es el 5 en X. Entonces es como que uno esté diciendo, voy a tomar todo esto, incluyo la parte plana que no me sirve y llegar hasta. Entonces ese es el problemilla. Siempre hay que hacerlo con respecto a los valores que le iba a decir. Bueno, si quisiera tomar el máximo pedazo de la función que sí puedo tomar, como esto trae una flecha para acá, quiere decir que ahí sigue, ¿verdad? Entonces aquí seguiría menos 9, menos 10, menos 12 y ahí sigue, ¿verdad? Hasta el menos infinito. Entonces el máximo intervalo sería desde menos infinito hasta ese sería, yo tome todo esto aquí, que uno llega al 5, pero no es el, es aquí en el 0, ¿verdad? Y eso sigue ahí para allá, por eso menos infinito. Dice la 2. Para la siguiente función exponencial, esa que tenemos ahí, ojo que aquí trae un menos, ¿verdad? Cuando viene un menos, entonces si era creciente, pasa para decreciente, era decreciente. Determine las características que se le solicitan a continuación. El régimen de variación es, o sea, cuando nos digan régimen de variación es, lo que nos están diciendo ¿es creciente o es decreciente? Pregunta para ustedes, ¿esa es creciente o es decreciente? Ok, ella es decreciente, porque la base está entre 0 y 1. Pero como trae negativo aquí, entonces es lo contrario, cambia a creciente. Es una trampa eso, ¿ok? Es una trampilla. Luego aquí ve la imagen de 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la imagen? ¿Qué tengo que hacer? Sustituir. O sea, agarro la función, voy a sustituirlo por 8. Pues agarro así toda la función y donde esté la X, ahí pongo eso. Y las sustituciones son facilísimas. Calculadora. 1/3 elevado a la menos 8. El menos no lo quito. 6561. Ven, este es un punto, digamos, muy fácil de ganar. Este también, nada más tengo que ver que trae un menos arriba. Ojo con eso para no embarcarme. Ahí. Ok, siguiente dice, sí, ok. Tenemos esta función ahí, dice una función inyectiva y cuyo ámbito y con ámbito igual al dominio. Entonces determine con ámbito igual al dominio. El ámbito de la función inversa corresponde a, ok, esto es muy fácil en realidad. Vean que no nos dieron el dominio, nada más el dominio dijeron que era A, pero aquí nos dicen que el ámbito es igual al dominio, ¿verdad? El ámbito es esto, ahí vamos a extender un poquitito el lenguaje, ¿verdad? Porque este es el codominio, pero extenderlo, vamos a decir que este es el ámbito. Entonces, si el ámbito es igual al dominio, quiere decir que A, o sea el dominio, es de 0 a más infinito, ¿verdad? Entonces esta función en realidad es así, de 0 a más infinito, de 0, ¿ok? Este es el dominio de la función y este es el ámbito o codominio de la función, ¿ok? La función inversa es de aquí para acá. Entonces este sería el dominio de la función inversa y este sería el ámbito de la función inversa. Entonces nos pregunta, el ámbito de la función inversa corresponde a, es este, ¿verdad? Entonces este sería de 0. Por eso es importante leer siempre las descripciones de las preguntas, porque a veces uno se queda bateado y ahí se lo están diciendo claramente. El ámbito igual al dominio. Luego nos dicen, evalúe la función inversa en 4. Pero nosotros no tenemos la función inversa, tenemos la función. Necesitamos calcular la función inversa. Entonces para eso lo que vamos a hacer el procedimiento para calcular la función inversa, que es muy sencillo, en este caso es así. ¿Qué tengo que quitar primero ahí? ¿Quién se acuerda para calcular la función inversa? El menos 3 si no tuviera raíz, pero como el menos 3 está encerrado entre la raíz, lo primero que tengo que quitar es la raíz. Y para quitar la raíz, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se quita una raíz? Pasando al otro lado, ¿un qué?
un 2 elevado, ¿verdad? Un 2 elevado. La raíz se quita elevando al otro lado en 2, ¿ok? Ya la quité, ve que ya no existe la raíz. Y ahora sí seguimos con el 3, que era el que seguía después, ¿verdad? Entonces el 3 que está restando pasa a sumar, aquí es un 2. El 3 que está restando pasa a sumar, me queda 2x. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces ya la 2 más 3 sobre 2, ese va a ser el x, ¿verdad? Entonces ahora sí, aquí ya podemos calcular f, esta ya la función inversa, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular o sustituir f a la menos 1 de 4, que sería así 4 a la 2 más 3 sobre 2, ¿verdad? Usando esto, porque esto es la función inversa aquí. Entonces eso lo hacemos en la calculadora, ponemos fracción, ponemos 4 a la 2 más 3 sobre 2, da 19 medios, 19 medios. En el examen ustedes pueden poner así 19 medios o pueden poner 9,5, las dos respuestas están correctas. Yo prefiero que lo dejen como fracción, ¿ok? Y luego f de 2 es usar el 2 aquí, ¿verdad? En la función original, porque vea que no dice a la menos 1, sino f es esta. Entonces es f de 2 es agarrar raíz de 2 y donde está la x, poner paréntesis, meter el 2 que es el que me están diciendo y el menos 3 que ya venía en la función, ¿verdad? Entonces esto lo pongo en la calculadora de la siguiente manera. Pongo raíz 2, paréntesis 2, aquí sí es obligatorio poner los paréntesis, si no los pongo parecería como que hay un 22, ahí es obligatorio poner el paréntesis y entonces en este caso nos da 1, ¿ok? 1. La intersección con el eje Y, cuando me tengo así cualquier función y yo no sé cuál es la intersección con el eje Y, lo que voy a hacer es usar f de 0, ¿ok? La intersección con el eje Y siempre se saca calculando f de 0, ¿ok? Entonces f de 0, vamos a ver cuánto nos da f de 0. F de 0 sería como poner 2 por 0 menos 3 y aquí hay un error porque esta función no interseca el eje Y. Vamos a verlo gráficamente aquí. Y igual a 2x menos 3. ¿Ves? La función es esta café, ¿ok? Cuando hablamos de intersección con el eje Y, intersección con el eje Y es cuando la función viene y choca aquí con el eje Y, ¿verdad? Que este es el eje Y, ¿verdad? Pero esta función no choca con el eje Y, sino que empieza aquí y sigue para allá, no pasa por aquí, no pasa aquí, no choca con el eje Y. Por lo tanto, la intersección con esta función, a no ser que esa sea la intención de la pregunta, sería que es vacía, ¿verdad? Es vacía o lo podemos poner así, no hay intersección o no hay intersección con el eje Y. ¿Cómo sé yo eso? Porque cuando yo vengo y calculo esto, meto eso en la calculadora que les digo, si ustedes quieren saber cuál es la intersección con el eje Y de cualquier función, nada más usan f de 0, entonces aquí vamos a poner un 0, vean lo que pasa, me da error, ¿ok? Como me da error quiere decir que es vacío, ¿ok? Entonces aquí en este caso la función con el eje Y es vacío. Siguiente pregunta, tengo esta función, vean que es una función logarítmica en base 2, nos dan que este es el dominio y este es el codominio o el ámbito, ¿verdad? Anote los espacios subrayados. ¿Cuál es la intersección con el eje X? Ok, para la intersección con Y, yo tengo que hacer f de c, ¿ok? Para la intersección con X, yo tengo que agarrar la función, me están dando ahí, igualarla a 0, ¿ok? Para la intersección con Y, evalúo, sustituyo en 0, ¿verdad? Para calcular la intersección con X, tengo que igualar a 0. Okay, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, logaritmo en base 2 de x es igual a 0, lo igualo a 0. Y eso lo que hacemos es convertirlo a exponencial, como lo vimos antes al principio de la clase. Entonces yo pongo el 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 0 va a ser igual a x. 2 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0, excepto el 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces quiere decir que el x es 1 cuando el y es 0. Entonces la intersección con el eje X sería así, usar este 1 que es el que me dan aquí, de primero y de segundo el 0. Las intersecciones con X siempre van a ser algo, 0, ¿verdad? Yo tengo que encontrar el número que va aquí, 0. Y las intersecciones con el Y siempre van a ser 0, y algún número, ¿verdad? El número que tengo que poner aquí es el que yo uso, el que yo encuentro cuando pongo f de 0. Como aquí no nos dio nada, nos dio error, entonces es vacío. Pero a veces yo pongo f de 0 y me da 7, ¿verdad? Entonces 0,7. Siempre que nos pregunten por intersecciones con Y con intersecciones con X en cualquier función, esto nos va a funcionar, ¿ok? Y aquí vean que nos dicen cuánto es f de 128. Entonces simplemente lo que voy a hacer es ponerlo en base 2 y donde está la x 28. Eso lo vengo y lo pongo aquí en la calculadora. Logaritmo base 2, 128 y eso da 7. Entonces este es, ¿ok? Esto sí hay que aprenderse, ¿verdad? Intersección con y, 0, algo. Yo tengo que encontrar ese algo. ¿Cómo hago para encontrarlo? Tengo que sustituir con 0.
La intersección con y, con x, perdón, siempre va a ser algo, 0. Yo tengo que encontrar ese algo. Y para encontrarlo siempre lo que voy a hacer es igualar a c. Luego aquí tenemos una simplificación como la que venía ahí en la práctica, ¿verdad? La idea es que este logaritmo quede lo más pequeñito posible. Entonces siempre los números que están adelante los vamos a poner como exponente. Entonces esto me quedaría logaritmo de z elevado a la 2 más a este todavía no le podemos hacer nada, vamos a dejar así. Y a este segundo tampoco le podemos hacer nada, vamos a dejar así. Luego recordemos que cuando están sumando yo puedo juntar estos logaritmos, los puedo fusionar, digámoslo así, en un solo logaritmo poniendo multiplicación, logaritmo, y voy a poner, ya no va a existir 2, sino que voy a poner esto, ¿verdad? Y esto lo voy a poner junto. Entonces voy a poner z a la 2, x, y a la 3, todo me quedó junto. Y cuando esto está restando, puedo juntarlo también, puedo hacer un solo logaritmo de esos dos, voy a hacer un solo logaritmo, pero los tengo que poner ahora ya no multiplicando como los puse aquí, sino que los voy a poner dividiendo. Entonces sería z a la 2, x a la 3 y debajo voy a poner este de aquí, zy, ¿verdad? Porque ya los puse a dividir, ¿verdad? Esta fracción significa dividir. Y ahora puedo simplificar eso. La regla para simplificar nos dice lo siguiente. Yo solo puedo simplificar si las letras son iguales, aunque tengan diferente exponente. Lo que hago es que resto los exponentes al más grande, le resto el más pequeño. Este z está elevado a la 1. ¿Okay? Entonces yo tengo z arriba y tengo z abajo. Entonces yo puedo restar 2 menos 1 me quedaría 1. Por lo tanto, me quedaría z a la 1. Y este se desaparece porque se le restó al de arriba. El x, no hay ningún otro x, entonces ese x lo puedo dejar ahí porque ese no se va a simplificar con nadie. Y luego tengo estas y, tengo y a la 3 arriba y tengo y a la 1 abajo. Entonces lo que hago es que resto los exponentes nada más, 3 menos, entonces me queda y a la 2. Y este ya dejó de existir porque se restó con el de arriba. Como no quedó nadie abajo, entonces se deja así, ¿ok? No se le hace más nada, pero a veces aparece que aquí había una a, por ejemplo, entonces se pone esa a ahí. Pero en este caso en específico, como los dos que estaban abajo se restaron de los que estaban de arriba, entonces ya no es necesario poner nada más y la respuesta sería esta. Vean que se simplificó. Esta es la idea de simplificar, ¿verdad? Que el ejercicio se me haga bien pequeño. Aquí yo tenía 3 logaritmos y ahora me quedó un solo logaritmo mucho más chiquitito. Esa es la idea. Cuando le digan simplificar, al final lo que se está buscando es que lo que me quede sea bien pequeño, ¿ok? Vamos a ver la 2. Dice, tengo esta función y queremos encontrar la inversa. Entonces el procedimiento siempre es el mismo, cambio por una y, menos 2x más 13. Estas ustedes me van a ir diciendo que tengo que cambiar primero. Tengo el 2, tengo el 13 y tengo el 15. ¿Cuál es el primero que tengo que pasar de lado? Muy bien, el 15. 15 es el primero que voy a pasar. Él está dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Y como a este lado solo está la y, entonces multiplicar lo vamos a poner así, 15y, ¿ok? Nada más juntos, ¿verdad? Porque aquí está la multiplicación implícita, escondida, ahí está la multiplicación. Ahora tengo el menos 2 y tengo el 13, ¿cuál quito primero? El 13, muy bien, pasa a restar, correcto. Entonces queda menos 13 aquí y a este lado todavía me queda menos 2x. Ahora solo queda el menos 2. ¿Qué tengo que pasar a hacer? A dividir, ¿verdad? Porque él está multiplicando, pasa a dividir. Entonces quedaría 15y menos 13 dividido entre menos. Hasta ahí yo les daría los puntos. O sea, si ustedes vienen y ponen que la función inversa es 15x menos 13, ¿verdad? Recuerden cambiar al final letra por una x y abajo el menos 2. Hasta ahí yo les daría los puntos. Lo correcto es que nunca se deja un menos abajo, ¿ok? No hay que dejar el menos abajo. Ese menos tampoco es que se va a desaparecer, sino que se pasa para arriba. Ok, ya el menos que estaba abajo se pasa para arriba, pero pasa algo. Como arriba hay dos valores, entonces tengo que encerrarlos entre paréntesis, ¿verdad? En el momento que yo paso el menos para arriba y arriba habían dos valores, si solo hubiera uno, entonces lo dejo ahí. Pero como hay dos valores o más, entonces hay que encerrar entre paréntesis. Y a la hora de encerrar entre paréntesis, lo que estoy diciendo es cámbieme los signos de lo que hay dentro del paréntesis. Entonces cada uno de los valores va a cambiar el signo. Y entonces esto va a quedar menos 15x más 13 dividido en 3. ¿Ok? Si ustedes quieren pueden llegar hasta ahí. Pero si esto fuera una pregunta de marcar con x, la respuesta que vendría sería esta última de aquí. Y ustedes tienen que saber por qué, ¿verdad? Porque a ustedes les está dando así y por qué en las respuestas la que viene es esta, ¿verdad? Entonces por eso, porque no se acostumbra o no se dejan menos en el denominador, siempre se pasan para arriba. Luego tenemos uno de los problemas, ¿verdad? Que vienen ahí. Dice la función esta que tenemos aquí se utiliza para determinar la cantidad de miligramos de cierto medicamento en el flujo sanguíneo de un paciente. No se hagan muchas bolas ustedes con esto, nada más fíjense. ¿Qué significa la X? ¿Ok? X es horas, entonces ya sabemos que si dicen horas y lo que sea, entonces vamos a usar la X y
Vamos a ver. Bueno, y f de x en este caso es la cantidad de miligramos, ¿verdad? Cantidad de miligramos que va a tener un paciente. Entonces vamos a ver la pregunta. Bueno, si a un paciente se le inyecta dicho medicamento a las 3 p.m., entonces, ¿qué cantidad de miligramos de ese medicamento tendrá aproximadamente el paciente a las 5? Entonces ustedes ven que este era a las 3 y aquí a las 5, o sea 2 horas después. Entonces me están dando 2 horas. ¿Dónde van las horas? En las X. Entonces yo simplemente voy a poner en donde está la X, voy a poner un 2. Entonces esto es lo que me están diciendo, es evalúe la función en 2 y se fija cuánto da. Eso es todo, ¿ok? Entonces menos 2 y aquí va la X, pero ya no voy a escribir la X, que voy a poner paréntesis para saber que hay sustitución y adentro voy a poner las 2 horas que pasaron. Y esto lo meto en la calculadora. 5. Para poner el E, recuerden que el E se pone con Shift y este que dice X, mentira, con 5 alfa y este que dice X10. ¿Okay? Con la tecla que dice X10 se pone con la tecla alfa y luego esa. Entonces ya me sale la E. Pongo el exponente, pongo fracción, pongo menos 2, paréntesis 2 y abajo pongo 5. Y ahí me da 2,24. Entonces esto me da 2,24, era negativo, 2,24. Entonces aquí la respuesta sería que ese paciente tendrá 2,24 miligramos de ese medicamento a las 5 p.m. ¿Okay? Entonces aquí la clave está en saber que las X son las horas, ¿verdad? Entonces ahí yo voy a poner en la X, voy a poner las horas si es que me dan las horas. Como se lo inyectaron a las 3 y estamos calculando a las 5, entonces han pasado 2 horas, por lo tanto simplemente tengo que poner un 2 ahí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y si la pregunta hubiera? Exactamente. Si hubiera sido al revés, habría que igualar. Y ahí sí, ahí tendrían que haber hecho 2 es igual a 5 a la E a la menos 12 sobre 5. Y aquí este 5 se pasaba a dividir, ¿verdad? Entonces quedarían 2 quintos, E a la 2X. Y aquí podrían utilizar logaritmos, ¿verdad? Para resolver la ecuación exponencial, etcétera. Pero en este caso, pues este no era el ejercicio. Vamos a ver esta otra pregunta y esta yo creo que, bueno, faltan 2. Dice, en los elementos, bueno, aquí le ponen toda una historia, pero ustedes lo que necesitan es identificar quiénes son los elementos que viene en la ecuación, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué valores son los que tienen que sustituir. Dicen, los elementos químicos que poseen características radiactivas, sucede que a medida que emiten radiación, su masa disminuye de manera exponencial de tal forma que se puede utilizar la vida media de los materiales radiactivos para brindar una aproximación de cantidad de años que posee un determinado material. Entonces tenemos esta fórmula. Esta fórmula es la que vamos a analizar en eso. MT es la masa final, ¿ok? MT es la masa final. Si me preguntan por la masa final, entonces M de sub 0 es la masa inicial, V es la vida media, R es 0,69 sobre V. Entonces aquí donde va la R, esa R vale 0,69 sobre V. Que sería la tasa de decaimiento, dice, y T es el tiempo. Entonces ahora vamos a ver qué nos dan aquí. Dice, si en el 2011 se encontró 35 gramos de cesio 137, entonces determine la cantidad de masa aproximada que existirá en el año 2027. Entonces 35 va a ser la masa inicial, ¿ok? Aquí no nos están diciendo la masa en qué es, ponemos así, por E a la menos y T es el tiempo. Aquí está, R, T es el tiempo y el tiempo es de aquí, 2011 a 2027, serían ¿cuántos años? Son 16 años, ¿verdad? Entonces aquí va a ir un 16. Y aquí tenemos problemas con R, porque no tenemos la vida media. Vamos a ver si yo me lo estoy brincando. R dice que es la vida media material. Aquí tenemos el R, pero no tenemos el V. Sí, aquí falta un dato. En este ejercicio falta un dato. Digamos que la vida media, porque no lo dieron, ¿verdad? No nos dieron el V, que es, digamos, la vida media. No lo dieron. Te fijo aquí, faltó. Suponiendo que el cesio tenga una vida media de tal cosa, ¿verdad? Digamos que la vida media, yo no sé, aquí voy a inventarme un número, no sé si estoy faltándole el respeto a la química, pero voy a decir que un 5, ¿verdad? Entonces, este R de aquí, yo tengo que cambiarlo por 0,69 sobre 5, ¿verdad? Entonces, esta fórmula nos quedaría así. 35 por E. Y ya no vamos a escribir el R, sino que el R es esto, 0,69, entonces sería menos 0,69 sobre V, que me lo acabo de inventar, que es 5, y esto aquí 16. Entonces ya podríamos calcular cuánta masa existirá en el año 2017. ¿Por qué? Porque lo vamos a sustituir aquí en la calculadora. Pondríamos 35 por, el E se pone con alfa y ponemos exponente, menos, paréntesis,
fracción 0,69 sobre 5, aquí me faltó el 6, y 16, que son los años, ¿verdad? Que de todos modos en este ejercicio no se mencionó. 3,84. Entonces, si esto fuera cierto, entonces sería que quedaría una masa de 3, la masa final, ¿verdad? Que sería el MT, sería de 3,84 gramos después de ese tiempo. Pero en este problema en realidad hay varios problemas, ¿verdad? Porque, o sea, hay varias deficiencias. Porque no dice si la masa es en gramos o en kilogramos o en qué. Faltó la vida media para poder calcularlo, porque nosotros no podríamos calcular esto si nos falta una variable. Necesitamos saber esa variable. Nosotros a lo máximo nos puede faltar una variable en una ecuación para poder calcularla, y en este caso nos faltaba la masa final, nos faltaba la vida media. Entonces ahí es donde dificultad, digamos así, que no podemos. Entonces en este caso, si saliera un ejercicio así, pues obviamente eso se les darían los. Vamos a ver el último, a ver si este se puede resolver bien. Dice, se utiliza en química, corresponde a una escala logarítmica. El pH es una medida de la actividad del ion de hidrógeno que mide la concentración de iones de hidrógeno. La escala oscila entre 0 y 14. Las soluciones con un pH inferior a 7 se denominan ácidos. Las soluciones con un pH mayor a 7 se denominan básicas y alcalinas. El agua es neutral, ni ácida ni alcalina, porque tiene un pH de 7. Entonces tenemos esta fórmula. pH es igual a menos logaritmo de H más. ¿Ok? Entonces el pH más es la acidez o la alcalinidad. O sea, esta es la fórmula, ¿verdad? Y H es la concentración de iones de hidrógeno en moles por litro. Entonces dice, determine el pH que posee un jugo de limón si su concentración de iones de hidrógeno corresponde a 0,02 moles por litro. Y el H es por litro. Y sí, aquí simplemente es calcular cuál va a ser el pH. Si me dan que el H, que es la concentración de iones, es de 0,02. Entonces aquí ponemos 0,02, ¿verdad? Y calculamos eso en una calculadora así, menos logaritmo. En este caso ven que el logaritmo no tiene base, entonces voy a usar este de aquí, 0,02. Y nos fijamos cuánto da. Da 1,69. Y como aquí decía que si entre 0 y 7, o digamos menores a 7, son ácidos, entonces esta sería una concentración de pH ácido, ¿verdad? Pero este ejercicio está muy sencillo, ¿verdad? Nada más es sustituir este valor aquí donde está la H, el resultado.